Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí arrancamos Plaza Albinegra, arrancamos un nuevo espacio dedicado al Club Deportivo Castellón en el podcast de Castellón Plaza para hablar de ese partido que los de Pablo Hernández van a jugar este domingo ante el Deportivo de La Coruña para intentar seguir con esa buena dinámica de resultados, buscar su cuarta victoria consecutiva ante un rival de enjundia, ante un equipo ahora mismo que supone el mayor reto que puede tener un conjunto ahora mismo en segunda división, como es el Deportivista, que es el líder de la competición y que además llega con una racha espectacular, 5 victorias consecutivas. Pero el Castellón ha demostrado que puede competir con los grandes, ya lo hizo en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ganando con bastante autoridad, un partido que acabó con 1-0, pero que pudo acabar con una diferencia mayor a favor de los castellonenses, y con esa confianza llega el conjunto castellonense al partido del domingo en Riazor. El Depor, que jugó ayer partido de Copa del Rey, partido de segunda ronda frente al Sabadell, consiguió la victoria ante un equipo de primera federación, así que también mantiene esa dinámica en la competición copera. Son 6 victorias consecutivas en partido oficial del conjunto de Antonio Hidalgo. Hoy ha hablado el técnico Pablo Hernández, el preparador del conjunto albinegro, que evidentemente estaba confiado en las posibilidades de su equipo. Siempre lo está, siempre transmite optimismo en sus ruedas de prensa y no iba a ser una excepción ahora, después de las prestaciones y del nivel que está mostrando el equipo, de las sensaciones que está dejando. Y bueno, pues hablando también de relativizar la importancia del partido frente al Deportivo de La Coruña y de la dimensión que puede dar al Castellón una victoria. Son 3 puntos, importantes eso sí, como todos, y la confianza que daría al equipo ganar a un conjunto de la calidad del Deportivo, pero que el partido se plantea y se prepara de la misma forma que otros encuentros. Pues bueno, no muy diferente, ¿no? al resto de partidos, al resto de semanas. Sabemos que es ante un rival que está llamado a estar allá arriba, a pelear por subir a Primera División, que está haciendo muy bien las cosas, que ahora mismo se puede decir que es el rival a batir. Pero bueno, aparte de eso, pues sabemos que son 3 puntos más, sabemos que son importantes, otra vez fuera de casa, queremos volver a sacar un buen resultado fuera de casa, queremos seguir con la dinámica que traemos, pero bueno, sabiendo la dificultad, el Deportivo viene, creo que son 5 victorias consecutivas, no ha perdido en su casa. Pero bueno, las estadísticas también están para romperse, como otro día contra Las Palmas, ¿no? Que no había perdido fuera y fuimos capaces de ganarle. Pero bueno, al final, pues prepararlo como otro partido más. Igual que las demás semanas, estudiando al rival, entrenando muy bien, todos enchufados y con ganas de que llegue ya el domingo. Y con la duda de Jacobsen, veremos si está disponible para este partido. No pudo jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas después de tener problemas físicos en el partido frente a la Andorra y entrenar con no total normalidad esa semana previa al encuentro frente al conjunto Gran Canario. Ha dicho Pablo Hernández que hasta mañana no sabrá si podrá contar con el delantero danés para el partido frente al conjunto coruñés. Saldremos de dudas a poco de que empiece el partido. Hacemos un breve alto en el camino y a vuelta de pausa entramos en el análisis del partido en la tertulia de Plaza Albinegra. Castelló és Nadal. Aquest divendres dia 5 la ciutat es vestirà de gala amb l'espectacular acte d'encesa dels 1,7 milions de llums de LED que enguany il·luminaran 94 carrers i places. A partir de les 19 hores, la plaça Major serà l'epicentre d'una gran festa amb la nova il·luminació com a protagonista, en la qual no faltarà un videomapping amb rematada pirotècnica. A continuació, la música en directe inundarà el centre. A més, al llarg del cap de setmana no et perdes la Fira Medieval que, com és tradició, omplirà la plaça de les Aules i els carrers Major i Cavallers de parades i espectacles. Vine a encendre amb nosaltres el Nadal. Tota la informació en castellonturismo.com. Ajuntament de Castelló.
Esta es una llamada a todos los futboleros. Estadio Movistar La Liga llega a Castellón. Consigue tu minibalón oficial de la Liga. Acércate a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción y entérate de cómo. Entra ya en estadiomovistarlaliga.movistar.es y descubre todo lo que se viene. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. Atención conductores, en Quadis Leonauto activamos los últimos precios del año. Si estabas pensando en cambiar de coche, este es el momento que estabas esperando. Modelos nuevos, seminuevos y de ocasión, con descuentos especiales y condiciones únicas que solo estarán disponibles hasta final de año. Sí, has oído bien. Últimos precios 2025, últimas novedades y últimos días para conseguir tu coche al mejor precio. No lo dejes pasar, ven a Quadis Leonauto y aprovecha estas ofertas. ¡Te esperamos! ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Umid Sokun. Bueno, pues aquí seguimos en Plaza Albinegra, ya entramos en materia con el análisis, con la tertulia, para hablar de ese partidazo, el que le espera al Club Deportivo Castellón en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, un partido que esperemos que mantenga la buena dinámica, la buena racha del equipo de Pablo Hernández. Saludamos a José Antonio Sánchez. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves ese partido? Una semana bonita, por otra parte, ¿no? Ver al equipo también, ver al equipo ganar a todo un grande como es la Unión Deportiva Las Palmas, hace que la semana sea más agradable, que dé ganas de ver la clasificación y ver ahí arriba al Club Deportivo Castellón más seguido y más pendientes de esa clasificación que cuando las cosas no van tan bien. Y ver cómo el equipo ha crecido tanto en poco más de 2 meses, que estaba en zona de descenso, y verlo ahí tan arriba en la clasificación y jugando tan bien, ¿no? Tú lo has dicho, una semana bonita, de verdad, esperando, yo creo que todos los aficionados del Castellón esperamos ansiosamente que llegue el domingo a las 6:30 de la tarde. ¿Y cómo veo el partido? Pues un partido que nos va a costar, porque el rival es un rival de mucha enjundia, es un rival que tiene dinamita, verdadera dinamita en la parte de arriba, pero que ahora mismo el Castellón tampoco tiene nada que envidiarle. Esta mañana he hecho los números y desde que está Pablo Hernández, el Castellón lleva 23 puntos. El Super Depor, lleva 21. Entonces, puede que salte la sorpresa, pero en principio vamos a esperar un partido al menos bastante disputado. Al menos el Castellón no tiene nada que perder, afronta el encuentro con bastantes deberes hechos, ¿no? Con la mitad del objetivo, que es la permanencia, el primer objetivo del equipo conseguido con esos 25 puntos que lleva. Manuel Porcar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omid. Y bienvenido una semana más a las tertulias de Plaza Albinegra. Un partido bonito, un partido evidentemente muy exigente, el que va a tener el Castellón este domingo en Riazor. Sí, un partido bonito y que sin duda llega en el mejor momento para el Castellón en todos los sentidos, porque Riazor, vamos a decirlo así, es uno de esos campos donde perfectamente puedes perder, pero no es lo mismo que llegaras con el agua al cuello, con nervios, con tensión y titubeando y jugando con las zonas de descenso, que una derrota, y además podría ser abultada como la del año pasado, te deja muy tocado, a llegar ahora con venir una racha muy positiva, ganaste a la Andorra, que fue un partido clave, la semana pasada yo creo que en conjunto, a lo mejor no tan vistoso, pero en conjunto hiciste el mejor partido de la temporada en casa contra Las Palmas, que es un claro candidato al ascenso, y claro, vas a Coruña diciendo, aquí estoy, y como tú dices, con los deberes hechos, y ya te digo, creo que estamos todos los aficionados del Castellón esperando el domingo, porque sin duda es que es el mejor momento
en el que llega este encuentro. Sí, sí. El mejor momento, desde luego, para el Castellón, también para el Deportivo, que lleva 5 victorias consecutivas y que es evidente que es el gran favorito. Creo que coincidimos todos en obtener al menos una de las 2 plazas de ascenso directo a Primera División. Un equipo que se nos ha dado mal últimamente. Es verdad que todos recordamos aquella eliminatoria de promoción de ascenso a Segunda División, Ese que fue partido inolvidable. no lo olvidaremos. Que no fue lo olvidaremos. espectacular, pero después de eso pues vinieron también momentos malos contra este equipo, y sin ir más lejos, la pasada temporada el desplazamiento del Castellón a Riazor dejó muchas heridas al Club Deportivo Castellón, que perdió 5-1 y que ahí se rompió algo dentro del ambiente del equipo, porque empezó a encadenar derrotas. Aquella rueda de prensa que dio Dicker Reuter cargando contra sus jugadores, tachándoles de poco profesionales. No sé si eso tuvo algo que ver en que se rompiera un poco el espíritu de equipo en ese momento de la temporada. Pero creo que esta vez el Castellón afronta el partido en otras circunstancias, José Antonio, con una plantilla que juega de otra forma los partidos. Es un equipo más sobrio, más serio, quizás no tan espectacular como el de Dick, pero sí más seguro y más regular. Y bueno, esperemos un partido muy diferente al del año pasado, ¿no? Sí, el Castellón de Dick, que fue a La Coruña, fue el menos Dick Castellón de todos, ¿no? O sea, la sensación que dimos el año pasado, sobre todo a la hora de bajar los brazos los jugadores, porque los jugadores directamente bajaron los brazos. Yo creo que en esta plantilla eso no va a pasar. O sea, ahora tenemos verdaderos guerrilleros y, como había dicho antes, bueno, pues la diferencia entre este Depor y este Castellón son prácticamente los 5 partidos de Plat y pues la valoración que tiene la delantera y la efectividad que tiene la delantera del Depor con respecto a nuestros delanteros, ¿no? Tienen al delantero holandés de origen magrebí, Edachuri, que lleva 8 goles. Tienen a Jeremai, que tiene una valoración en Transfermarkt, bueno, pues como 3 plantillas o 4 del Castellón, que lleva 6 goles. Tienen a David Mella, internacional en todas las categorías inferiores con España. Y tú miras el banquillo y ves a Luis Micruz, que era la figura del Tenerife el año pasado. Ves a Stoichkov, que está harto de subir a equipos de segunda a primera. Y para los restos todavía les quedan el delantero italiano y hay Cristian Herrera, que es un jugador contrastado en la categoría. Ante eso, ¿qué tiene el Castellón? Pues que el Castellón ahora mismo es un equipo plantado en el campo y que sabe a qué juega. Y que el mensaje de Pablo ha llegado y ha calado en los jugadores, que es lo más importante y lo mejor que puede esperar un entrenador, ¿no? Por supuesto. A ver, el Deportivo no necesita presentación y desde la jornada 1 todos sabíamos que iba a ser un candidato al ascenso. Y yo lo que creo que también está pasando en el Castellón es que efectivamente ha habido esos 2 ciclos o esas 2 etapas, ¿no? Entre Plat y Pablo Hernández. Y hace unas jornadas que lo comentábamos antes de entrar, ¿no? en directo. La última vez que estuve aquí fue el día de que se ganó al Málaga in extremis y todos teníamos un poco la sensación de que el Castellón tampoco estaba haciendo las cosas tan mal para estar tan abajo, pero claro, es que se le estaban escapando puntos que tenía en la mano, como por ejemplo el día del Zaragoza en Castalia. Y ahora, a llevar ya un poco más de trayectoria y que con Pablo el equipo ha madurado y ha hecho varios pasos adelante, sí que tienes como una sensación de mucha más tranquilidad de decir, oye, este equipo puede dar más de sí. Y a mí, por ejemplo, un jugador que de principio me generó dudas, como fue Cámara, el otro día salió a morder el césped y eso es un síntoma de que Pablo ha enganchado a los jugadores. Y además hay también síntomas como, por ejemplo, el otro día con empate a 0 o en Burgos con empate a 0. Tú ves que tu entrenador, jugando contra equipos de arriba, quiere quemar los cartuchos porque no se quiere conformar con el empate. Eso es un mensaje clarísimo. Lo de Las Palmas fue espectacular porque era el momento del partido donde el Castellón dominaba menos, en esa sí, por eso lo digo, parte,
y parecía que el Castellón podía dar por bueno el empate y fue efectivamente a por el partido, poniendo una defensa de 3 y se comió a Las Palmas en esa recta final. Fue tremendo como jugó el Castellón y bueno, Pablo ha ganado muchos puntos. Se habla de lo diferenciales que pueden ser los jugadores que te dan puntos en el terreno de juego con su calidad, pero Pablo con sus cambios en las segundas partes, en muchos partidos, el Castellón ha ganado puntos gracias a sus decisiones. Ha ganado puntos gracias a sus decisiones, ha cogido un equilibrio como equipo que no tenía. Los defensas saben que tienen que defender y saben cuándo se pueden incorporar o cuándo no. Eso es una gran diferencia con el Castellón de Plat o con el Castellón de Vic, que era bastante más anárquico. Pero sobre todo, yo lo que diría es la lectura prepartido, es decir, cómo prepara los partidos, y luego la lectura durante el partido, pues podemos discutir que en alguno de los partidos pues no nos ha gustado algún cambio o que se ha equivocado, pero la mayoría de los cambios que hace tienen un sentido y la mayoría de los cambios que hace le dan algo, un plus al equipo. Uh-huh. ¿Esperas, Manel, muchos cambios en el 11 de este domingo, teniendo en cuenta que no sabemos cómo está Jacobsen, si está para jugar o no? No ha dicho nada al respecto Pablo Hernández. Yo no sé si él tiene claro y no lo quiere decir, pero ha dejado dudas sobre la vuelta a la titularidad del jugador danés. En ese caso, pues entraría Cámara. O quién sabe si nos sorprenda con Markanich en la titularidad, que todo es posible también. Bueno, lo de Markanich no lo veo y es una pena porque el otro día tuvo una buena jugada para hacer gol, pero se le nota, ¿no? Un delantero cuando, especialmente los delanteros que viven del gol, si no estás teniendo continuidad, se nota el no tener esa frescura. Es muy atrevido pronosticar una alineación del Castellón esta temporada, pero ya lo ha dicho Pablo, es que hay que seguir igual. Y yo intuyo que los tiros irán por una alineación muy parecida al de la semana pasada, porque es que estás jugando contra un equipo de los de arriba igualmente. Y el planteamiento en teoría tendría que ser el mismo. Uh-huh. Pues Pablo, que ha analizado hoy las características del rival y cómo hay que jugarle al Deportivo de La Coruña para intentar mantener esa buena dinámica de resultados. Bueno, sí es verdad que los últimos antecedentes, ¿no? Pues invitar a pensar que puede ser un partido de muchos goles, partidos abiertos, de vuelta, pero bueno, yo creo que el Depor también ha cambiado un poquito. Ahora con Antonio Hidalgo, pues es un equipo que defiende bien, que recibe pocos goles, yo creo que es el segundo equipo menos goleado de la liga. Y luego, pues bueno, que todos sabemos, ¿no?, de su potencial, sobre todo en sus jugadores de arriba, que marcan las diferencias y que es un equipo que transita muy bien, que con espacios es muy peligroso y bueno, vamos a tener que estar muy atentos a esas transiciones, a esas pérdidas que tengamos cuando tengamos balón, porque ellos ahí son muy peligrosos. Pero bueno, vamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que hemos demostrado que si estamos 100% metidos podemos competir contra cualquiera y no va a ser diferente. Espero que podamos mantener el nivel de competitividad, ¿no?, que demostramos el otro día contra Las Palmas, y eso nos acercará mucho a sacar un buen resultado. Pues tiene esa referencia, el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, y mantener ese nivel de intensidad y de competitividad que exhibió en ese partido para optar a la victoria. Y yo creo que todos coincidimos en que si el Castellón juega a ese nivel, puede que haya sido el partido más completo que ha jugado el Castellón esta temporada, puede competir también ante el Depor. Yo creo que hay una palabra que ha dicho Pablo que para este partido va a ser clave, que es el Depor es un equipo que transita muy bien. O sea, con los tres de arriba hay que ir con cuidado porque son dinamita pura. O sea, Genemay es un pedazo de futbolista. Y ahí sí que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el día de la Real Sociedad el Castellón se complicó la vida solo. Y esas pérdidas a veces comprometidas de los centrocampistas del Castellón, el domingo te van a pasar factura. Entonces, yo creo que ese va a ser uno de los puntos donde si el Castellón es consistente, va a tener mucho ganado. Sí, sí. ¿Y crees, José Antonio, que a consecuencia de ello y teniendo en cuenta las características del rival, va a salir más prudente atrás que en otros partidos el Castellón? Defensa de 4 creo que sin duda. Sí, sí. Defensa de 4. El Depor, no obstante, es menos temible en casa que fuera. En casa lleva 12 goles, fuera de casa lleva 19. 5 le metió al Mirandés.
sea que ahí también está una de las diferencias. Pero el Depor no es un equipo que necesite tener el balón y someterte. Tienen más o menos un 50% de posesión ahora de media en sus partidos. El Castellón debe estar bien plantado atrás. Diría que es innegociable la defensa de 4, más ahora mismo pues un centro del campo como Barry y Guerre, que sobre todo Guerre pues al final es un todoterreno defensivo, ¿no? O sea, un jugador que tiene un perfil defensivo. Y vamos a tener que estar bien armados, sobre todo en la parte de adelante, a la hora de las recuperaciones y de bajar en cuanto haya pérdida. Y va a ser, creo, Manel, también muy importante el papel del portero, porque un equipo como el Deportivo, que puede encontrarse situaciones de 1 contra 1 en las transiciones, Matís que sale muy arriba y sale de su área y evita situaciones de 1 contra 1, los ha evitado esta temporada varias veces, va a tener que estar muy atento, ¿no?, en este partido. Sí, pero justamente ese no es uno de los puntos débiles de Matís, justamente, que quizás es más el cómo rechaza ciertos balones o a veces por alto, pero justamente en las salidas es un portero rápido. Yo donde creo que también otra de las claves, y lo habéis dicho, es la ayuda de los extremos para ayudar en el repliegue a los laterales, porque ya te digo, y eso Mavil, por ejemplo, sí que es un jugador que ayuda, que rema, sí. Bueno, vamos a ver. Zipenga volverá, supongo, a la titularidad, ¿no?, después de su último partido, y teniendo en cuenta que es probable que no pueda estar el siguiente partido frente al Mirandés. En principio no estaría, porque los internacionales que van a la Copa de África se tienen que incorporar el 15 de diciembre, y mira por dónde, el Castellón va a jugar un lunes esa jornada. Es decir, que es un día 15 y ese día ya tendría que estar incorporado a la selección de la República Democrática del Congo, después de la prórroga que concedió la FIFA a los clubes para mantener a sus jugadores. Una semana de prolongación y bueno, que en el caso del Castellón no ha sido suficiente, salvo que prospere esa negociación que está manteniendo con la Federación de República Democrática del Congo para que pueda quedarse un poquito más en el equipo albinegro. Pero en principio, pensando en el partido del domingo ante el Deportivo de La Coruña, podríamos volver a verle de inicio, ¿no? Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, el tema de las selecciones y del calendario de esta liga. Yo creo que no vale la pena insistir. En cuanto a la titularidad de Zipenga, yo creo que vamos a tener alguna sorpresa. Creo que Zipenga, pues si necesita ese apoyo, yo no descartaría de nuevo la vuelta de Mama en la banda izquierda, sobre todo porque Mama es el otro jugador de arriba que ayuda mucho a su lateral. Y si no, yo creo que igual lo reserva a Zipenga por si acaso llegamos vivos a una altura del partido en el que nos podemos plantear ir a por el partido. Es que yo creo que el Castellón va a buscar generar un escenario similar a Burgos. Es decir, estar bien armado atrás, que no vayan pasando cosas. Bueno, el Deportivo, ya lo hemos dicho, tampoco es que vaya obsesivamente a buscar el control del partido. Y si el Castellón se plantea en el minuto 60 y pico, 70 y pico con empate a 0, y intentar meter el estocazo. Pero bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros del planteamiento del Castellón. Sí. Es una... Y tener esa dinamita esa dinamita y esa fuerza en esos momentos. O sea, yo creo que Suero no va a ser titular en este partido, porque aparte de que ha demostrado que tiene gol, que es el jugador probablemente del Castellón ahora mismo que tiene más gol, pero tiene 30, 35 minutos muy aprovechables. Pero es que esto también es mérito a Pablo, porque una sensación que yo creo que teníamos muchos con Plat es que, aparte de que no sabías a qué jugaba el Castellón, tampoco tenías muy claro los roles de los jugadores en cuanto a formación de la plantilla. Y Pablo sí que ha empezado a saber tocar la tecla y ya empezamos a ver como que Suero no es por falta de calidad ni mucho menos, pero de partida ya no es un jugador que va a ser titular, pero sabes que va a ser el 12, por decirlo así. Y entra y es revulsivo y marca y aporta y da asistencias.
Y eso también ayuda a descolocar al rival, de decir, oye, que no son los titulares, que el Castellón también tiene cierto fondo de armario. A Suero le perseguían los jugadores de Las Palmas como sombras, o sea, no sabían por dónde les aparecía. Sí, sí. Y Las Palmas ese día, yo creo que es por mérito de Pablo Hernández, su entrenador reaccionó tarde y pareció realmente un entrenador debutante en la categoría con esos cambios que realizó, pero para mí ha sido mérito también de Pablo Hernández de haber preparado también ese partido. Tiene sentido lo de Zipenga y Suero como revulsivos en la segunda parte porque funcionó bien en el partido ante Las Palmas y puede también ser una buena solución. De todas formas, el Castellón tiene tantas fórmulas diferentes para poder hacer un 11 de garantías y para tener también esos revulsivos, esas soluciones desde el banquillo que también eso desconcierta un poco a los rivales, ¿no? Por eso, que el ver que tienes diferentes cartas, las que poner encima de la mesa, y ver que, por ejemplo, cuando Zipenga ha estado en de estos partidos, al principio ¿no? daba cierta inseguridad porque estaba siendo unos jugadores trascendentales y el Castellón lo ha superado bien. Por tanto, vamos a ver. Donde creo que no hay dudas es en el doble pivote, ¿no? Mantendrá el Castellón a la pareja Barry-Guerena-Barrena, ¿no? Que de momento ha funcionado muy bien, aunque tampoco hay que descartar nada porque los cambios muchas veces en los 11 iniciales de Pablo Hernández han llegado en los momentos menos previstos y luego se ha visto sobre la marcha que tenían sentido porque han dado rendimiento y estaban plenamente justificados, así que tampoco hay que descartar nada, pero en principio están rindiendo bien estos dos jugadores, ¿no? Pues hay cinco equipos que no han... cuatro equipos que no han repetido 11 titular durante esta liga. 2 están por abajo, el Mirandés y el Andorra, Las Palmas y el Castellón. Con lo cual sabemos o podemos presumir que va a haber o que puede haber algún cambio. En el centro del campo, en ese doble pivote, yo creo que no. Ahora mismo, en el estado de forma de los dos jugadores y en cómo se han amoldado, porque al principio de la temporada, que también empezaron a jugar algún partido juntos, yo los veía incompatibles, en el sentido de que el Castellón parecía que cuando jugaban Guere y Barry y estaban en el campo, no era capaz de crear. Y sin embargo, bueno, pues cada uno ha asumido un rol. Guere ha subido con respecto al principio de la temporada. Todavía tiene errores de juventud, ¿no? De que es un jugador muy, muy joven. Pero yo creo que ahora mismo ese va a ser el doble pivote. Uh-huh. Sí, yo también, aunque, a ver, por hacer una pequeña crítica, quizás ese doble pivote sea el punto un poco, digamos, débil o verde todavía del Castellón. Así como vemos que Matis ha ido cogiendo seguridad, la línea de 4 de detrás, jugadores como Avil, Cámara incluso, Jacobsen han ido progresando. Ese doble pivote aún no lo acabamos de tener claro, porque, por ejemplo, Ronaldo ha ido también desapareciendo un poco en los últimos partidos. Guerena Barrena yo creo que es un muy buen jugador, pero pues ya te digo, el día de la Real tuvo una pérdida importante y claro, es que esto sí que te va a penalizar en Riazor. Pero bueno, vamos a ver. Uh-huh. Le han preguntado a Pablo Hernández lo que supondría para el Castellón ganar al Deportivo de La Coruña, si sería un salto de calidad que hiciese al equipo replantearse sus objetivos iniciales de permanecer en segunda división, y esto es lo que ha dicho el técnico del Club Deportivo Castellón. Yo creo que es pronto. Yo creo que más allá de demostrar que pues pelear por un objetivo, yo creo que ganar partidos así yo creo que te ayuda, ¿no? a creerte que puedes competir contra cualquiera, ¿no? Porque el Deportivo, si no es el mejor, es uno de los mejores equipos de la categoría, y el competir contra un equipo como el Deportivo y poder ganarles, pues significaría pues que haciendo bien las cosas, que dando el 100% y estando a nuestro mejor nivel, podemos competir contra cualquier equipo. A partir de ahí, esta liga, ya lo he dicho y lo he repetido muchas veces, es muy larga, es muy exigente, y como saques el pecho un poquito de más, te lo hunden rápido. Así que hay que ir paso a paso y ir allí con toda la confianza del mundo a intentar ganar el partido, que es lo que queremos cada vez que jugamos, y hemos demostrado que si estamos como tenemos que estar, pues vamos a tener nuestras posibilidades.
El mensaje del entrenador del Castellón es muy normal, ¿no? De que no se venga arriba el equipo, de que no piensen que esté todo hecho, ¿no? Se ha hecho bastante, porque 25 puntos a estas alturas de competición es un buen bagaje, pero que no se piense que el equipo que ahora mismo está en zona de playoff va a acabar así, viendo cómo es la segunda división. Sí que es verdad que el equipo transmite una ilusión, que es normal que la gente se ilusione porque está jugando francamente bien y cada vez además juega mejor, que esa es la mejor noticia, que sube más el listón cada jornada y esa es una buenísima noticia, pero importante el mensaje de Pablo Hernández de que no se vengan demasiado arriba los jugadores, ¿no? Y esa ilusión, yo creo que Pablo la está, entre comillas, ocultando, pero la está sintiendo también. O sea, yo en las palabras de Pablo veo la ilusión del jugador que pasa a entrenador y es capaz de transmitir en el campo, transmitir en los entrenamientos, en la plantilla, aquello que él ha vivido en el campo y que sabe que va a pasar. Y además le está saliendo. Yo creo que en estas palabras tiene que ser comedido, porque en esta segunda división, en la Liga de Hipertensiones, cuando sacas el pecho, como ha dicho, te lo meten rápido. Pero yo le he escuchado con ganas. Sí, a ver, de todas maneras, tanto en el fútbol como, si me permitís la broma, en la vida, mirada larga, ¿vale? Y la segunda división es muy complicada y yo creo que tenemos una cierta ilusión, y esto es bueno, del partido del domingo, porque el Castellón llega bien. Entonces, cuando te ves bien y guapo y fuerte, pues dices, oye, a tope. Pero yo creo que el Castellón sí que realmente va a marcar mucho lo que va a ser el devenir de la temporada entre lo que viene ahora y el mes de enero. Yo no sé si habéis mirado el calendario, pero la Liga no acaba en Coruña. Luego viene el Mirandés, vas a Cádiz y con eso ya terminas el año, pero es que después juegas en casa contra el Huesca, también vas a Zaragoza y va a venir a la Andorra. Ahora estoy hablando un poco de memoria, quizás algún partido me baila, y también visita Castalla el Granada. Quiero decir que lo que queda de diciembre y enero y el Leganés creo que también juegas, o sea, vas a jugar contra rivales directos, no, directísimos. Por eso que máxima ilusión en Coruña, pero miremos que los próximos 5 o 6 partidos del calendario sí que te van a medir con los que estás codeando por no estar abajo. Y si sales airoso de eso, a lo mejor ahí sí que ya podemos tener más cimientos para plantearnos otras cosas. Pero, si me permitís la broma, que Coruña no nos impida ver el Bosque. ¿Sabes? Sí, está claro que seguramente en la segunda vuelta es cuando podamos tener una referencia más válida, ¿no? De lo que puede ser el objetivo del Castellón de aquí a final de temporada. Pero de momento estos puntos no se los quita nadie. No, y que la ilusión no nos la quite nadie, solo faltaría. Y la ilusión, por supuesto, 25 puntazos. O sea. Viendo jugar al equipo, porque es la sensación, ¿no? de tener las ideas claras, de ser un equipo muy ordenado, muy sobrio, muy sólido. Y eso yo creo que vale lo mismo que los puntos que está obteniendo el equipo, ¿no? La sensación, ¿no? La ilusión, la nuestra, ¿no? Sí. Yo leía, creo que ayer o antes de ayer, un tuit de Guillermo Viciano en que decía que se había igualado el estar 2 veces en posición de playoff en jornadas consecutivas por primera vez desde la jornada, no recuerdo cuál, del año 2008. O sea, son muchos años. Sí. 17. Y con aquel Castellón. O sea, aquel Castellón que entonces sí que tenía alguna figura y jugadores que han pasado por la primera y que han desarrollado una carrera deportiva también muy bonita. Por desgracia, aquello fue el principio del fin. Sí. Pero sí. Pero nos tiene que hacer valorar eso. Yo el otro día estaba viendo el ambiente de Castalia, el Castellón ganando Las Palmas, y dices, ostras, lo que hemos sufrido, los años que hemos pasado en el desierto más absoluto, y ahora te vas a Coruña diciendo, oye, ¿y si ganamos?
Es que hay que valorarlo contra un mucho. equipazo, contra un plantillón. Hay que cuando hace poco jugábamos muchísimo. ante el Recambios Colón, con todos los Sí. respetos que los merece, pero evidentemente no es el tipo de rival que un club de la historia, por ciudad, por historia, el Club Deportivo Castellón merece. Y ahora, bueno, pues estamos viviendo esa sensación de que podemos competir con equipos top del fútbol profesional de segunda división. Y como club estás creciendo, porque ya te digo, no hace tanto que estábamos ahí, y ver chavales de 8, 10, 12, 13 años por la calle, un día normal, con un chándal o la camiseta del Castellón, dices, es que hace 8 años el Castellón estaba ahí, contra el Recambios Colón. Y haber mantenido esa llama, la verdad es que es una pasada, porque yo, y sabes, Omid, que en el pasado estuvimos muy implicado en cosas no tan bonitas, pero dices, buf, de la que nos hemos librado y que podamos disfrutar de esto es un subidón increíble. Y también alegrarse por Pablo Hernández, porque Pablo Hernández llegó como jugador al Club Deportivo Castellón en una época en la que las cosas no le salieron bien en esos 2 años, no pudo triunfar, era su sueño jugar en el Club Deportivo Castellón antes de retirarse, no cumplió su objetivo de subir y tampoco le fue tan bien como él habría deseado en cuanto a rendimiento, aunque sí que es verdad que acabó bien, ¿no? Sus últimos partidos antes de retirarse fueron los del playoff y se vio la mejor versión de Pablo Hernández como jugador del Castellón, pero no era lo que él deseaba y ahora pues está quitando una espina, está tomando una especie de revancha personal, aportando y muchísimo desde el banquillo, ¿eh? De verdad que... No, yo no voy a decir que es que se lo merezca, pero se lo merece. O sea, se lo merece porque no solamente la implicación para venir aquí a jugar, sino la implicación para salvar al que equipo. Fue accionista. Y que hemos hablado del Recambios Colón. O sea, el partido que jugamos en el Polideportivo de Sedaví contra el Recambios Colón, pasando por el bar para entrar al campo, que era, pues eso, o sea, como unos cuantos campos de pueblo por los que hemos pasado. Bueno, a ver, él ha puesto su granito de arena, no ha sido el fundamental, pero ahí está. Y además, Pablo, creo que en este modelo de club que ha diseñado Bob, tiene un papel que va más allá de entrenador. Porque, a ver, todo no es tan bonito y hay ciertas cosas de la gestión de Bob que dejan que desear. Y yo creo que sí que ha habido un cierto malestar en que el club se estaba volviendo a, vamos a decirlo así, a desarraigar. Y volver a tener a alguien de la casa que lleva en albinegro y que, bueno, sabe qué terreno pisa. Yo creo que Bob no es tonto y también ha sabido aflojar un poco, porque sabemos que es un presidente, vamos a decirlo así, intervencionista. Y creo que, como hemos dicho algunas veces, medio en broma, medio en verdad, que las bases de datos y los algoritmos están muy bien, pero que esto es fútbol, es disciplina, también son estados de ánimo, es trabajo en equipo, es capacidad de entrenador. Y yo creo que ahí Pablo, de manera muy sutil y poco a poco, también ha sabido decir, hey, aquí estoy yo y un entrenador decide. Y yo creo que le está dando ya una coherencia al equipo y eso que la afición de Castellanos tonta ha sabido valorarlo. Y también le han ayudado los resultados, porque claro, ya comentamos fuera de micrófono que si el Castellón no llega a remontar ese partido ante el Málaga, quién sabe qué sería de Pablo Hernández ahora mismo, si seguiría en el banquillo del primer equipo o no, ¿no? Desgraciadamente creo que no. No estaría. Seguiría, no estaría. Pero volvemos a lo mismo. Esto es la grandeza del fútbol. Hay ciertos momentos en los que la suerte te puede jugar a favor, pero cosas como las del Málaga, digamos que el checkpoint, ¿no? o esa lotería de la temporada ya te ha tocado. Quiero decir que lo que ha venido después ya ha sido un buen trabajo del equipo. Lo de Málaga fue un golpe de suerte que, por cierto, ellos también remontaron el otro día también sobre la bocina. Pero que al final es eso, no te salva un partido remontado en el descuento. Te va a salvar una constancia en las 42 jornadas de y no te liga. salva el entrenador en ese partido, Efectivamente. pero el entrenador consigue que los jugadores no se caigan, porque el partido que estaba jugando el Castellón hasta el minuto 90 era un partido lamentable en cuanto a juego y era el peor partido de la temporada, sin duda. Sí.
Y ahí también le ayudó el cambio de sistema, que también mejoró en ese sentido. Pero aunque... se la jugó. Uh-huh. Y le salió. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Eso fue un golpe de suerte, que evidentemente es necesario, pero después ya no es suerte que tú en Burgos, yendo empate a 0, faltando 10 minutos para que acabe el partido, digas, oye, voy a ir a por la victoria. Porque quizás ahí empezaste a fraguar esa actitud de que el otro día, también empatando contra Las Palmas, que te empezaba a faltar gasolina y dices, no, yo no tiro para atrás, tengo el precedente de Burgos y vamos. Y eso, claro, si eso te va pasando un partido, te va pasando otro, pues claro, a lo mejor en Coruña te puede dar el caso de que vayas 0-0 o incluso perdiendo 1-0 y digas, no, pero es que el partido no lo doy por perdido, porque ya tienes referencias positivas recientes, es decir, oye, es que hemos salido de situaciones similares y lo hemos afrontado. Está claro que Pablo Hernández responde a esa mentalidad ambiciosa del club que se ha instaurado desde hace algún tiempo y que él también está transmitiendo, ¿no? Lo que pasa que creo que además esto lo comenté el día que también vine aquí a la tertulia. Una cosa que a lo mejor al Castellón le ha quitado presión es que creo que a todos nos ilusiona que esté en la parte de arriba y que puedas jugar de tú a tú contra Las Palmas o el Deportivo, pero que al fin y al cabo el objetivo primordial del Castellón, aunque algunos no lo quieran ver, es la salvación y, oye, cuanto antes, mejor. Pero que yo creo que también el Castellón empezó la temporada con un ambiente un poco raro que parecía que desde el minuto 1 tenía que ser un candidato a estar arriba. Y yo creo que el Castellón tiene que ir por fases, es decir, vamos a por la salvación y luego ya veremos. Pero creo que también tenemos que tocar todos de pies a tierra de que, bueno, ahora hemos encadenado una racha buena, pero es que va a volver a haber momentos de la temporada en los que vas a encadenar 2 y 3 derrotas seguidas. Esto va a volver a pasar, no es ninguna novedad, es que esta segunda división es larga y extremadamente competitiva. Por eso quiero decir que al final no deberíamos perder el objetivo de decir, oye, son los 50, cuanto antes mejor. Y luego ya, si hay tiempo, pues pensar en otros objetivos. Pues seguimos analizando la actualidad del Club Deportivo Castellón en Plaza Albinegra. Hacemos un breve alto y volvemos. Castellón es Navidad. Este viernes día 5 la ciudad se vestirá de gala con el espectacular acto de encendido de los 1,7 millones de lámparas LED que este año iluminarán 94 calles y plazas. A partir de las 19 horas, la Plaza Mayor será el epicentro de una gran fiesta con la nueva iluminación como protagonista, en la que no faltará un videomapping con remate pirotécnico. A continuación, la música en directo inundará el centro. Además, a lo largo del fin de semana no te pierdas la Feria Medieval, que, como es tradición, llenará la Plaza de las Aulas y las calles Mayor y Caballeros de puestos y espectáculos. Ven a encender con nosotros la Navidad. Toda la información en castellonturismo.com. Ayuntamiento de Castellón. Atención conductores, en Quadis Leonauto activamos los últimos precios del año. Si estabas pensando en cambiar de coche, este es el momento que estabas esperando. Modelos nuevos, seminuevos y de ocasión, con descuentos especiales y condiciones únicas que solo estarán disponibles hasta final de año. Sí, has oído bien. Últimos precios 2025, últimas novedades y últimos días para conseguir tu coche al mejor precio. No lo dejes pasar, ven a Quadis Leonauto y aprovecha estas ofertas. ¡Te esperamos! Esta es una llamada a todos los futboleros. Estadio Movistar La Liga llega a Castellón. Consigue tu minibalón oficial de la Liga. Acércate a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción y entérate de cómo. Entra ya en estadiomovistarlaliga.movistar.es y descubre todo lo que se viene. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferixes, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues seguimos hablando de este partido frente al Deportivo de A Coruña, de cómo está el Club Deportivo Castellón y un poco también hablando del largo plazo, ¿no? De los objetivos, de cómo hay que encarar, ¿no? La situación actual del conjunto.
Pero también hablemos un poco de mercado, porque está a la vuelta de la esquina y yo no sé si con la dinámica del equipo, con las prestaciones que están mostrando los jugadores actualmente, con la amplitud de plantilla que tiene ahora mismo el Castellón y que parece que todos los jugadores, o casi todos, están enchufadísimos, si el Castellón necesita reforzarse en este mercado de invierno, más allá de que haya algún jugador que a lo mejor necesite salir para buscar minutos en otro sitio y obligue al Castellón a reemplazarlo por otro futbolista que llegue en su lugar. ¿Cómo lo veis vosotros? El Castellón, para mí, tiene tres posiciones que habría que reforzar. La primera, y yo creo que es la más clara, es el lateral derecho. O sea, el lateral derecho tenemos uno. Y por detrás tampoco parece que venga o podamos coger a alguien del B que pueda subir y que pueda cumplir. Y las soluciones que hubo el año pasado en el lateral derecho de intentar transformar a Salva Ruiz en un lateral derecho le hicieron fracasar en 2-3 partidos y no fueron, o sea, se demostraron que no fueron válidas, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un lateral derecho que supla a probablemente el mejor fichaje y probablemente uno de los mejores jugadores defensivos de toda la segunda división este año, que es Mellot. Y a partir de ahí, pues el siguiente déficit que yo veo está en el centro del campo. O sea, tenemos 3 jugadores con un perfil bastante parecido, cada uno en su forma de jugar, que además los 3 vienen de primera ref y que no están curtidos en la segunda división, y nos falta un perfil algo más creativo, ¿no? Un tipo, salvando las distancias, Mollita el año pasado, que sepa jugar, que sepa coger el balón, que sepa arriesgar y que sepa dar un pase pues bueno en condiciones, ¿no? Sí, un organizador que se llama. Sí. Y a partir de ahí, pues claro, el déficit grande del Castellón está en el momento del área, ¿no? de la ejecución. El Castellón es, de todos los equipos que están arriba, el menos efectivo. O sea, nuestra diferencia real con el Depor es que el Depor ha tirado 70 veces y ha metido 31 goles entre los 3 palos. Y nosotros hemos tirado 81 y hemos metido 24. Que ahí está la diferencia. Ahí necesitamos un perfil killer, ¿no? A alguien que las enchufe. Sí, lo que pasa es que los mercados de invierno son complicados y claro, es que no estamos hablando de cualquier cosa, porque a lo mejor un lateral, bueno, te puede hacer un papel, pues que es un buen recambio y te salva el papel la mitad de temporada que te queda. Pero claro, estamos hablando de un distribuidor de juego y un delantero, que al final la esencia del fútbol es el gol. Ahí tendrás que rascar la cartera y ver también qué jugadores pueden llegar, adaptarse desde el minuto 0 y va a ser complicado. Yo en estos mercados, insisto, siendo complicados, a veces es más útil buscar a lo mejor una categoría por debajo, pero un jugador que esté siendo determinante y que esté jugando ya en su equipo, que aunque te pueda costar dinero ese fichaje, son jugadores que están en una espiral de crecimiento, más que a lo mejor buscar un jugador que viene de no jugar, de otra liga, que su periodo de adaptación... De Miguel está como máximo goleador, en primera red ahora mismo. Pues no, bueno, es que yo era muy de Miguel, o sea que aquí no... Cedo el debate. Pero en primera ref ha pescado el Castellón este año. Por eso lo digo. En el equipo titular y los primeros suplentes tenemos hasta 5 o 6 jugadores de primera ref del año pasado y han demostrado que son válidos para la Liga Hypermotion, ¿no? Pues sería un recurso. También sabemos que los jugadores top en primera ref son jugadores que se bajan a primera ref porque no tienen ese límite salarial y pueden cobrar más que si están jugando en equipos
normales o medianos de la Liga Hypermotion. ¿Creéis que llegado el mes de enero, si el Castellón sigue como está ahora mismo, Bob Bulgaris decide hacer una inversión dentro de lo que le permita el tope salarial de la Liga? Claro, que eso también hay que tenerlo en cuenta para ir a por todas, para dar un salto de calidad al nivel de la plantilla y pelear realmente por el ascenso. ¿Creéis que pasa por su cabeza esa opción? No lo sé. Yo aquí no me quiero mojar porque no sé, no tengo información tampoco contrastable, pero sí que es verdad que, a ver, la dinámica positiva del equipo en las últimas jornadas sí que podría invitarle a hacer ese pequeñito esfuerzo. De hecho, no quiero acordarme tampoco de épocas pasadas, ¿no? Pero ahora que hablábamos de aquella temporada 2007-2008, todo empezó a torcerse cuando Abel Resino, siendo entrenador del Castellón, pidió ese famoso poquito más, porque además recuerdo que Tavares se lesionó de gravedad en un partido aquí en Castella contra el Eibar, creo que fue, y ahí empezó a romperse algo. Y pasamos de tener ese posible puntito de más a pelear por el ascenso a todo lo que vino después, que ya no lo vamos a recordar. Sí, bueno, pero Resino nos dejó también, nos dejó en las patadas. Sí, por eso. Tirados, pero que quiero decir que llega un punto en el que estas decisiones trascienden mucho más de la mera temporada, que si ahora, vamos a decirlo así, imagínate que tú el domingo ganas en Coruña y acabas el año, vamos, enfiladísimo, claro, ¿quién va a decir, oye, sí, vamos a quemar las naves? Vamos. Claro. Bob, no obstante, ha hecho movimientos siempre en el mercado de invierno, y además movimientos interesantes en el sentido de que es verdad que no todos los jugadores que vienen en invierno son jugadores que al final sean aprovechables, pero Suero no le ha salido nada mal. Y vamos, aquí ahora Suero, ves los comentaristas de la Liga Hypermotion y parece que es un jugador que se ha desempeñado por España y no por la quinta de Alemania, que era por donde, que era por donde estaba, ¿no? De Miguel echó el resto en ese mercado por un goleador que en Unionistas tampoco estaba destacando, y bueno, pues en el Castellón destacó, y sobre todo, pues eso, este año en el Tenerife se está saliendo, y en la siguiente ventana tuvimos, creo que a Douglas Aurelio, que era una inversión claramente a futuro, no era una inversión solamente para dar ese resultado que además tampoco llegó a darlo del todo, pero era una inversión a futuro. Y ahí el Castellón pues puso dinero para traerse a Douglas. Uh-huh. Y luego hay una serie de jugadores que bueno, no han dado rendimiento inmediato, pero bueno, como es el caso de Suero, que al principio le costó. Hay un caso que es el de Zipenga, que el año pasado hizo muy poquito. En pretemporada sí que se salió, pero luego en competición oficial no debutó hasta la jornada 16 y luego no tuvo mucha continuidad, pero este año se está saliendo y se ha encontrado el Castellón con que va a acabar contrato el 30 de junio y que va a ir a la Copa de África, que va a jugar la repesca intercontinental del Mundial, que es posible que esté en Estados Unidos, Canadá y México jugando el Mundial con su selección, y que se ha cotizado muchísimo en estos últimos tiempos, se ha revalorizado muchísimo. El tema de la renovación, ¿cómo lo veis? Porque yo cada vez lo veo más complicado, sinceramente. Si a estas fechas este jugador ya no está renovado, es porque tenga cosas ya muy adelantadas. Yo creo que aquí el Castellón ha hecho... Tampoco quiero decir tarde, porque al final sí, el año pasado tampoco... Es una sorpresa. De hecho, a lo mejor tampoco quiere ser mal pensado, pero... Si este año también está rindiendo más que el año pasado, es porque él también ha querido ponerse las pilas de decir, oye, se me acaba el contrato y le han salido novias. Bueno, vamos a ver. Yo lo que sí que creo es que esta temporada, esperemos que vaya bien, pero puede ser la de la verdadera consolidación del Castellón en segunda división, que es una cosa muy importante, porque vosotros sabéis que la mayoría de los equipos que ascienden vuelven a bajar. Y tú ya conseguiste la salvación el año pasado, este año ha revertido la situación, de eso también afectará a la política de confección de la plantilla, fichajes, renovaciones. Y yo lo de Zipenga, pues ya te digo, este año muy bien, pero creo que si a estas fechas no ha habido ya no tenemos constancia de negociaciones por la renovación, es posible que esté más en la puerta de salida. Puede que tenga algo. Zipenga venía de la segunda división portuguesa,
Y bueno, pues no te descartaría, entiendo, que el mercado internacional, ¿no? Un jugador va a tener un buen aparador de ahora. este tipo. O sea, se comentaba que ya estaba en la mesa de algunos equipos de segunda división española, pues yo creo que tiene un escaparate internacional. Por eso. Y tiene, pues la gente ya estará buscándole, si no, salirá en algún sitio. Para mí, ahora mismo sería una renovación clara. Para mí también, y salvando que el principio de temporada tampoco ha sido bueno, pero viendo las circunstancias y la calidad que tiene el jugador y que ha sabido revertir un mal comienzo de temporada a Wermaville, que también termina este año, es otra renovación bastante clara. Y a partir de ahí, pues no sé si el Castellón ya tiene que hacer más movimientos o esperar también, tener en recámara, porque sabemos que hay algunos jugadores que lo que decías, ¿no? Se rumorea que el portero iraní Amir le ha dicho al Castellón que él quiere salir. Pues si al final sale, tendrás que buscar un portero de garantías, porque con Matis y los dos porteros del B, pues no puedes afrontar una liga en la cual, como te despistes, pues también vuelves a tener... Sí. Vuelves a tener el descenso ahí a la vuelta de la esquina. Sí, que está todo muy apretado en esa tabla clasificatoria y bueno, no puedes bajar la guardia en ningún momento. Hablando de Zipenga, su convocatoria con la selección de la República Democrática del Congo para esa Copa de África que se va a jugar a partir del 21 de diciembre y al que Zipenga se tiene que incorporar en principio el día 15, que es cuando ha determinado la FIFA que tienen que incorporarse los jugadores a sus selecciones. ¿Cómo creéis que puede trastocar al Club Deportivo Castellón? En principio, y yo soy bastante claro en eso, espero que le vaya mal en la fase de grupos a la República Democrática del Congo, que la eliminen cuanto antes para que se pueda incorporar al Castellón. No tengo nada en contra de ese país, pero pensando en el bien del Castellón, pues sería lo ideal, aunque parece poco probable porque el grupo en el que está este equipo cuenta con dos equipos a priori muy flojos, con lo cual tendría que acabar sí o sí entre los dos primeros y clasificarse para octavos de final, pero como mínimo 2 o 3 partidos seguramente se va a perder, suponiendo que también se pierda el del Mirandés, que el Castellón está negociando para que pueda estar en ese encuentro, aunque yo no soy muy optimista con eso. Pero ¿hasta qué punto puede trastocar al Castellón la ausencia de este jugador ya más a largo plazo? Porque no va a ser un partido o dos, sino pueden ser bastantes más. Bueno, de momento está saliendo airoso, lo que pasa que, claro, afectará porque estaba siendo titular y además un jugador con influencia en el juego del equipo, y claro, dejar de contar con él ya de manera continuada va a afectar, sí. Uh-huh. Y no tiene en desequilibrio, o en el desequilibrio que tiene Zipenga, no tiene otro jugador en la plantilla que pueda suplir. O sea, podemos jugar a otra cosa y se ha demostrado que sabemos jugar de distintas maneras, pero es verdad que dentro de esos perfiles, el perfil Mellot o el perfil Zipenga o el perfil Alberto, o sea, son perfiles que si no los tenemos, pues tenemos que buscar soluciones. En las plantillas hay jugadores que se llaman de perfil singular porque es difícil también tener esos cromos repetidos. Y Zipenga es uno de esos, sí. Que ha sorprendido a todos con su rendimiento. Yo no sé si sería demasiado descabellado pensar también en reforzarse en el mercado de invierno en esa posición, aunque sea para pocos partidos. Porque al final... podría ser un movimiento incluso de futuro, si Zipenga no ha renovado. O sea, yo lo que has dicho disiento, a mí, si renueva Zipenga, que gane la Copa África, porque eso significará... Hombre, si renueva, desde luego que sí. Si renueva, que gane la Copa África y que se clasifique para el Mundial. Si no renueva, pues mira... igual tenemos que buscar a alguien también para futuro que pueda suplirle con un perfil. Eso sí, yo creo que entonces sería también un fichaje tipo random de los que hemos tenido también últimamente. ¿Fichajes de jugadores que estén libres sin equipo, como los que ha hecho tan a menudo el Castellón, o fichajes mercados de jugadores que estén ahora mismo con algún equipo? Yo creo mercados, vamos a ponerle entre comillas, exóticos, ¿no? Sí.
porque bueno, el Castellón el año pasado fichó a un jugador, por ejemplo, Escobar, paraguayo, que venía de no jugar porque estaba libre, sin equipo, pero llevaba como 9 meses sin jugar y lo ficha el Castellón. Para mí fue un fichaje fallido, pero que todos lo veíamos, ¿no? Porque no podía rendir de inmediato en un mercado de invierno donde bueno, pues se necesitan jugadores que puedan aportar de inmediato y no pudo aportar. Yo creo que ahí va a tener que hilar mucho más fino el Castellón esta temporada si quiere incorporar jugadores que den un salto de calidad al equipo, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho. Los mercados de diciembre son complicados. Evidentemente, la capacidad presupuestaria es la fundamental. Y vamos a ver el Castellón que puede rascar. Están también las cesiones, ¿no? Porque también en equipos de primera lo que al final se puede plantear, lo hablábamos en la previa antes de empezar el programa, pues hay jugadores ahora mismo en plantillas de primera que para la Liga Hypermotion para cualquier equipo serían como agua de mayo. O sea, tenemos a Iceta en el Athletic Club que pues yo creo que se pegaría a un precio razonable, se pegaría por esa cesión prácticamente todos los equipos de la Liga Hypermotion. Y desde luego, si el Castellón llega al final del mercado en una posición buena en la tabla clasificatoria, también sería atractivo para esos jugadores, reclamo, ¿no? Claro. Hombre, yo lo pensé y me dije, a ver, con la lesión que ha tenido el Athletic Club ahí en el centro del campo y que también se hablaba de si podían activar la cláusula de vuelta de Guere, pues oye, que si nos toca devolver a Guere, que traigan a Iceta, ¿eh? Sí, sería un buen cambio, ¿no? para el Castellón, muy favorable al conjunto albinegro. Por último, una predicción, un pronóstico, un resultado para el domingo. Empate a 1. Empate a 1. Está complicado, yo diría empate a 2. Bueno, yo creo que lo firmaríamos muchos, un empate. A ver si lo consigue. Yo voy a decir un 1-2 para el Castellón. Las estadísticas tienen que romperse, no va a seguir ganando todo el tiempo el Deportivo de La Coruña, ¿no? Algún día tiene que perder. Esperemos, ese 1-2 sí que lo firmaríamos todos. Y que sea en esta ocasión. Señores, muchísimas gracias. Buen fin de semana largo el que nos espera y que sea con un buen resultado del Castellón. Antes de terminar, Omid, felicitar a esta casa por el 7º aniversario que celebrasteis ayer y que, bueno, el que haya medios de comunicación de Castellón, aunque tengan un origen que no sea de Castellón, pero que le dediquen este espacio al Club Deportivo Castellón, para mí es de aplaudir y que sean muchos años. Efectivamente. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Manel también, Manel Porcar, muchísimas gracias, y a todos ustedes, gracias. Recuerden el domingo el match de Castellón Plaza con Alex Cervera narrando ese Deportivo de La Coruña Castellón. Esperemos que narrando también goles del conjunto albinegro que den puntos al equipo de Pablo Hernández. Saludos.